Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Un equipo del GOPE, el grupo de operativo policial, retiró un artefacto explosivo desde el edificio del grupo empresarial Angelini, desde el grupo Arauco, como se le pueda llamar. Esto en la comuna de Las Condes. Desde el gobierno confirmaron que se trataba de una bomba con cables y relojería. El conserje del edificio fue quien encontró una mochila en el hall interior, lo que activó el protocolo, generó alguna sospecha. Entonces activó este protocolo en el edificio, que está ubicado en la calle El Golf, a la altura de, más o menos, esto está entre Apoquindo, El Golf y Ciudad Goyenechea, en esa zona. El personal de Carabineros llegó rápidamente vía este elemento hasta que una unidad especializada se hizo cargo de esto. Se comprobó allí que se trataba justamente de un explosivo, el que según los primeros antecedentes habría sido dejado anoche por un ciclista vestido de negro. Llegó rápidamente, lo dejó y se fue. El hecho ocurrió luego de que el sexto tribunal oral, en lo penal, entonces, esto, claro, recordad ustedes en el contexto, sentenciara a 45 años de cárcel a Camilo Gajardo Escalona. ¿Por qué juntamos estos dos temas? Porque este muchacho, justamente Camilo Gajardo Escalona, obtiene esta sentencia fruto de que envió y puso explosivos en varias partes de la ciudad. A varias personas le envió a sus casas, otros lo puso en unos paraderos del transporte público, generando heridos, en fin. Entonces, claro, un día es la sentencia, al día siguiente, o el mismo día en la noche, pero hoy se sabe de esta bomba. Entonces estamos hablando de algo que está conectado, es parte de lo que se tiene que investigar. O se trata, como se dijo en un principio de esta persona, este ciudadano Camilo Gajardo Escalona, de un lobo solitario. ¿Era tan solitario? Bueno, él fue formalizado como autor de 6 atentados explosivos, entre ellos, como usted recordará, el expresidente de Codelco, Oscar Landerreche, también de Metro, Luis de Grange, expresidente. Disculpe. Para hacer frente, en todo caso, a este episodio de este tipo, el gobierno propone un nuevo y moderno sistema nacional de inteligencia. De inteligencia venimos escuchando hace mucho tiempo, o más bien de falta de inteligencia, pero hace mucho tiempo. Varios gobiernos, frente a cualquier caso grave en la Araucanía, o los temas de delitos de narcotráfico, o bombas, siempre dicen, bueno, es que nuestra inteligencia es muy débil. Bueno, es momento quizás de cambiar eso y tener un sistema de inteligencia más moderno, quién sabe si centralizado, coordinado, en fin, habrá que conversar con los expertos. ¿Y qué dice nuestro presupuesto al respecto? Es parte de lo que vamos a conversar esta noche aquí en Vía Pública. Vamos a la mesa. Y vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, de RN, que justamente ha hecho un punto respecto del presupuesto nacional que está ya en trámite legislativo para el próximo año. ¿Y qué dice sobre este tema? Diputado Sauerbaum, buenas noches, gracias por subirnos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, muy bien. Un saludo desde Chillán. Muy bien, pues, muy bien. Región del Ñuble. Sí. Bueno, a ver, cuéntanos ustedes, porque han hecho el punto junto con el diputado Mellado y dicen que hay una disminución del presupuesto para inteligencia, para la ANI fundamentalmente. Sí, bueno, el gobierno hizo un anuncio, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, ya estamos discutiéndolo en las comisiones mixtas básicamente, y por eso nosotros tenemos más detalle de cada uno de los números. Por eso quiero explicar por qué no se ha sabido toda esta información anteriormente, porque recién estamos analizándola. Pero el gobierno hizo un anuncio que llamaba bastante la atención, ¿cierto? En algunas áreas hizo un presupuesto expansivo, en algunas áreas como infraestructura, seguridad pública, dijo, y otras más. Y nos llamó la atención, empezamos a revisar los números y efectivamente cuando uno corrige los números por inflación, ¿cierto? Se da cuenta que finalmente los aportes tanto a Carabineros como la PDI, la ANI, Gendarmería, Fiscalía,
son muy marginales. De hecho, el de Carabineros aumenta en un 0,5% apenas. Y el gobierno había dicho, ¿cierto?, que iba a ser un presupuesto mucho más contundente. Y el de la ANI disminuye incluso un 3,7%. Entonces, a nosotros nos llama la atención que el gobierno anuncie una política, ¿cierto?, de inteligencia nueva con todos estos elementos, justamente recortando los presupuestos. Es bien extraño cómo lo van a hacer. Además, bueno, tenemos otros problemas que podemos conversar aquí, pero que son anteriores, ¿cierto?, que no tenemos los presupuestos, pero tampoco tenemos una coordinación entre las distintas entidades. Aquí no hay una coordinación entre Carabineros, la PDI, la ANI, ¿cierto?, incluso el Ejército o la Marina. No existe un ente coordinador ni siquiera para poder establecer algunos rangos mínimos de criterios para poder hacer búsqueda, por ejemplo, de cómo se encontró este lobo solitario. Bueno, pero cuando ustedes conversan con el ministro de Hacienda, por ejemplo, o quien esté negociando allí, y hacen esta corrección por inflación de los distintos presupuestos de seguridad e inteligencia, ¿cuál es la explicación? Mire, yo creo que el anuncio que se hizo del presupuesto fue muy apresurado por el presidente de la República, considerando que no se le entregaron números exactos, se le entregaron números más bien que no estaban corregidos por inflación en algunos casos. Entonces, claro, él da un número que es una cifra que en términos simples para explicarle a la gente no considera la inflación de todo este año. Por lo tanto, los recursos finalmente terminan siendo mucho menos. Entonces, eso es corregido por inflación, claro, por así decirlo, incremento real. Claro, exactamente. Los números que el presidente dio son números nominales básicamente y no reales. No van a tener un efecto de mayor cantidad durante este próximo año. Ahora, nosotros estamos haciendo una serie de observaciones. Podemos conversar también respecto de otros puntos, porque hay cosas que nos llaman bastante la atención en este presupuesto. Hoy día estuvimos con el ministro de Obras Públicas, en donde vamos a tener claramente un encuentro, porque ahí hay un presupuesto muy anticíclico, o sea, hay una inversión potente en infraestructura que nosotros aprobamos con rapidez, pero también tenemos observaciones, porque si uno revisa el presupuesto general, fíjate que hay una contratación de 6.500 personas en un año en crisis económica. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? No, si uno suma todas las contrataciones del Estado el próximo año, son 6.500. ¿Extras? No, empezó a llamar ¿Cómo? ¿Extras a las que hay? No, Extras. O en general. No, extras. Entonces, por eso hay cosas que claramente no vamos a coincidir con el gobierno en este presupuesto, porque hoy día mismo el ministro de Obras Públicas nos decía, no, es que yo para poder implementar este aumento, ¿cierto?, en obras públicas, en materias de vialidad o materias de agua potable, tengo que contratar 45 personas acá en este departamento, 25 más acá. Entonces, si uno las suma enteras, de todos los ministerios suman 6.500 personas y en promedio tienen un sueldo más o menos de 2.600.000 pesos. Entonces, cuando estamos en plena crisis económica, cuando se está tratando de llevar adelante una reforma tributaria, nosotros creemos que esto es un despropósito. A ver, y bueno, ese tema nos define un poco de lo que estamos conversando de seguridad. Sí, pero es interesante, importante, y vamos a ponerle un ojo, sin duda, pero volvamos un poco a la seguridad para no desviarnos. A ver, nos habla del presupuesto, me imagino que eso lo tendrá que negociar todavía, tendrán que conversar, porque ahí se ven las prioridades, pues. Y también la organización, la coordinación. Me gustaría que pusiera más el énfasis allí, analizando eso. ¿Cómo operan nuestros sistemas de inteligencia? Mire, yo no soy ningún experto, quiero primero aclararlo para que no quede la sensación de que nos dedicamos a eso. Yo soy miembro de las comisiones más bien de Hacienda, de Trabajo, de Economía, de esas áreas. Pero sí, lo que tenemos claro, y además no se habla mucho justamente, Matías, porque son materias bastante reservadas. Nosotros en el Congreso tenemos una comisión, ¿cierto?, de inteligencia que actúa casi siempre reservadamente justamente por lo que implica. Pero como te vuelvo a decir, yo creo que el principal error que tiene nuestro sistema de inteligencia es la falta de coordinación y además que no hay una política de largo plazo. Fíjate que hemos desarmado las oficinas de inteligencia, cada gobierno hace una cosa distinta, no hay una continuidad. Acuérdate que en algún momento existió la famosa oficina, ¿cierto? Sí, claro. Desde ahí que se desmanteló, de ahí hacia adelante. Y ha tenido una baja de presupuesto permanente en vez de ir incrementando para enfrentar algunas situaciones como lo estamos haciendo, por ejemplo, en la Araucanía. En la Araucanía hoy día
tenemos una inteligencia que opera bastante deficiente, ¿cierto? Y en lo que está pasando en Santiago, lamentablemente, ahora con estos atentados también demuestra que ha habido un debilitamiento de esa área muy importante. Ahora, sin restarle ni un ápice de gravedad a lo que ocurrió, no es novedoso tampoco. La prueba es que justamente ayer hubo una condena a una persona que había hecho varios atentados y ha habido otros grupos con bastante publicidad que están incluso algunos de ellos en la cárcel, condenados por otros atentados. O sea, claro, habría que ver si es que vienen más adelante otros más, que ojalá no sea así, y estuviéramos hablando de un incremento, pero ¿ustedes ven un incremento en la actividad de la puesta de bombas y actividad terrorista de ese tipo? No, mira, yo creo que hoy día la actividad terrorista básicamente está enfrascada, ¿cierto?, en la 9ª región, en la zona de la Araucanía, porque ahí hay otras razones. Hoy día se ha conocido, ¿cierto?, que producto de la aplicación de la ley del robo de madera se han detenido incluso empresarios que motivaban el robo de madera de áreas tomadas, zonas tomadas, ¿cierto?, por estos movimientos que, como les digo, son más bien, no son subversivos, sino que se dedican a un tema casi de mafia. Intereses económicos, más bien. Claro, es más bien una situación económica. Pero respecto a lo que estaba pasando, por ejemplo, con este señor que tú decías, Camilo Gajardo. Sí. Camilo Gajardo pertenece a una organización internacional que es mexicana, ¿cierto? Que son ecologistas extremistas. Ellos quisieran, ¿cierto?, que el mundo se detuviera su desarrollo y los tendientes humanos, a lo salvaje. Claro, sí. entonces pertenece a un movimiento muy pequeño. ¿Cuál es el problema que tiene inteligencia, Matías? Es que estos grupos son demasiado pequeños y son radicalizados y son tienen sus tareas muy divididas, son células muy pequeñas. Es muy difícil infiltrarlas, no son movimientos grandes, entonces podemos tener, ¿cierto?, a personas que puedan entregar información fácilmente, sino que básicamente son células muy reducidas. De hecho, esta persona actuaba prácticamente sola, con un par de personas que lo apoyaban en redes sociales, pero él era el que hacía todo esto, desde armar la bomba hasta poner. Sí, ya, pero no parece haber, insisto, un incremento, porque hay que ser cuidadoso con no asustar a la gente. Yo leí algunos comentarios hoy día diciendo, bueno, esto ya se fue de las manos. No, es muy grave, sí, pero la frecuencia sigue siendo la de un país donde no está contaminado, salvo que ustedes tengan información distinta, contaminado por grupos que por todas partes estén operando y poniendo bombas, porque eso al menos no se ve. Eso no es así. Esa fue una situación puntual, específica, que bueno que tú lo dices porque efectivamente hay que darle tranquilidad a la gente. Efectivamente no tenemos nosotros una situación de terrorismo permanente ni grupos antisistema tan radicalizados como en otras partes. Sí existen, son básicamente anarquistas, la gente lo sabe, y eso se demuestra cada vez que hay desórdenes públicos, cosa de ver lo que ha pasado, ¿cierto?, este 18 de octubre nuevamente, pero funcionan a través de esa lógica, no tienen una orgánica terrorista en sí mismos. Diputado Sauerman, usted dice que la ANI disminuye en su presupuesto real en un 3,7%. Según los estudios que ustedes tienen, las estimaciones que tienen, ¿a cuánto debiera llegar el incremento? No solo la disminución, sino que me imagino que debe incrementarse, a juicio de usted. ¿En cuánto? Mire, a ver, para hacer aquí yo tengo anotadas las cifras exactamente. La PDI disminuye en un 1,8%, la ANI en un 3,7%, Carabinero aumenta en un 0,5% y la Subsecretaría del Interior en un 3,1%. Disminuye también el Poder Judicial en 2,9%. Entonces, en general lo que nosotros creemos, Matías, es que cuando se hace un presupuesto de este tipo, lo que uno espera es que instituciones como esta por lo menos aumenten el promedio de lo que aumentó el presupuesto, que es con 4,2% real. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando de diferencia entre menos 3,7 real a más 4,5 real? Es una cifra que me imagino que es respetable, ¿no? Sí, a ver, son más o menos, la diferencia deben ser aproximadamente 20.000 millones de pesos. Ya. Más o menos de diferencia. ¿Y eso a dónde habría que restarlo? Porque me imagino que ese es el problema. Ese es el problema. El gobierno ha hecho, como te digo, un presupuesto bastante
ajustado Sí. en algunas materias. De hecho, tenemos recortes en varias materias que nosotros estamos conociendo las razones y además que tiene una ejecución presupuestaria bastante baja. Hasta agosto, ¿cierto? Se ha gastado muy poca plata por distintos motivos. Por ejemplo, en obras públicas tenemos una baja presupuestaria, en vivienda también, justamente porque el alza de materiales ha hecho que muchas obras se detuvieran. Entonces, el gobierno tuvo que hacer un reordenamiento del financiamiento y por eso esta discusión seguramente va a ser más larga que los otros años. Y los recursos que tú dices, ¿de dónde los podemos sacar? Claro, habría que recortar algunos beneficios sociales para tener más inteligencia, más carabineros, más seguridad pública, que por lo demás es una de las peticiones más importantes de la gente. Diputado, ustedes me imagino que van a hacer un planteamiento concreto para poder conseguir esos 20.000 millones que son el aumento en el presupuesto para esta materia de seguridad. En la ANI fundamentalmente, por poner un caso, porque también está Carabineros, PDI, etcétera. ¿Ese planteamiento va a significar qué exactamente? ¿Que van a pedir que se recorte dónde en lo que han visto hasta ahora? Mira, qué buena la pregunta, porque también, no solamente en este tema, nosotros tenemos diferencias con el gobierno en varias materias, pero nosotros queremos que el gobierno se haga cargo de un estudio que entregó la propia DIPRES. La DIPRES, en la Dirección de Presupuesto, entregó un informe, ¿cierto?, donde dice que hay 4,5% del PIB, o sea, más de 14.000 millones de dólares, que están siendo mal utilizados en programas mal ejecutados. Esto, más estas 6.500 contrataciones que hace un asalto al Estado, hay que reformularla y ver de dónde y cómo reordenamos nuestro presupuesto, porque el próximo año vamos a tener una situación económica muy compleja. El gobierno va a tener que entregar ayudas sociales mucho más decididas y fuertes que lo que hizo este año. El ministro está absolutamente consciente que estamos pasando un mal momento, pero que eso se va a acentuar el próximo año. Por lo tanto, esa plata que está mal utilizada hoy día dentro del Estado, vamos a tener que hacer un recorte importante en distintos lugares. Aparte de eso, va a ser la reforma tributaria que nosotros esperamos rediscutir con el gobierno para poder tener más recursos, ¿cierto?, para, por ejemplo, implementar la pensión garantizada universal de 250.000 pesos, que nosotros somos los más interesados en llevar adelante. Diputado Sauerbaum, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Hacemos una pausa. Ya volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hace un par de días, escuchando un podcast, que se me entretenido andar buscando podcast de noticias, de un medio extranjero, decía un experto en política británica, que la situación estaba delicada, pero había que esperar 72 horas. Esto lo escuché el martes. No alcanzaron a pasar las 72 horas y Liz Truss se convirtió en la primera ministra más breve de la historia de ese país. Quien la precede en ese ranking, que me imagino que no está orgullosa de estar encabezándolo, es un primer ministro, entiendo, del siglo XVIII o siglo XIX, que duró 150 días, pero no tuvo que renunciar, se murió. Liz Truss es muy joven, tiene mucha energía, pero metió las patas aparentemente en las medidas que tomó, creyéndose, algunos dicen, Margaret Thatcher sin serlo. Quizás el mundo tampoco es el que requiere esas medidas. El cuento es que hoy tuvo que renunciar. Pablo Cabrera, nuestro ex embajador, ex subsecretario, entre varias destinaciones estuvo en el Reino Unido como embajador, así que conoce cómo se teje por dentro una política que es tan ajena a nosotros en lo cultural. Pablo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, encantado de estar con ustedes. ¿Tú te imaginaste hace 4 o 5 días que por muchas metidas de pata política que haya hecho, Liz Truss podía caer? Que no alcanzó, yo creo, ni a desempacar en Downing Street 10 sus maletas familiares. Bueno, han quebrado tantas tradiciones que no me sorprendió tanto, claro. Pero pensaba que le iban a dar la tregua del año, que era un acuerdo, un gentleman agreement, un acuerdo de caballeros, de que cualquier primer ministro, antes de cumplir un año, no le hacían un voto de censura. Pero la política británica está muy desordenada. Y se desordenó, y yo creo que Gran Bretaña se desordenó un poco, con el Brexit. Yo creo que todas estas calamidades, que entre comillas, que señalan, vienen desde ahí. Vienen de un cambio de manera de actuar, de manera de hacer política. Y tener 5 primeros ministros en 6 años, obviamente que es una excepcionalidad. Y como
si hemos hablado de excepcionalidades en Gran Bretaña, se está dando esto, pero creo que no es bueno como imagen para el Reino Unido, porque todo lo que conlleva una renuncia de esta naturaleza y este desorden en el Partido Conservador, que había logrado una mayoría muy importante, entra en un desafío tremendo, porque elegir de nuevo, ya con las dificultades que hubo para elegir a Liz Truss hace 45 días o 60 días, significa elegirlo, como se dice, entre cuatro paredes, adentro del partido. Y las encuestas están dando una mayoría muy amplia al Partido Laborista, que está pidiendo elecciones. Sí, ahora, lo que probablemente, porque nos es ajeno en forma, esto es un régimen parlamentario, los 5 años de este periodo de gobierno le pertenece al Partido Conservador, porque lo ganó en las urnas. Puede caer un primer ministro, como ocurrió ya con Boris Johnson y ahora con Liz Truss, pero la elección no es general ni universal. Votan los miembros del propio Partido Conservador a quienes van a poner ellos. Y esto es muy curioso porque ya con 2 caídas seguidas, el partido, incluso la prensa y el Partido Laborista, dije laboral creo, laborista, dice de repente, oye, ¿por qué no hacemos elecciones generales antes de terminar el proceso? ¿Eso es posible? Sí, es posible hacer una autocensura. Otra cosa es perder la censura. Es que tiene la gran mayoría de Pero también es difícil gobernar con una opinión pública muy contraria. Creo que Liz Truss fue una persona, y creo que lo dijimos en este mismo programa, en una entrevista contigo hace un tiempo. Hace un tiempo. Dijimos que los triunfos hoy día en el mundo de hoy son breves. No se alcanzan a veces mucho a disfrutar. Y creíamos que los antecedentes que ella traía, con las medidas que había tenido que impulsar para detener al ministro de Finanzas, que era su contendor, claro. Señalamos en esa oportunidad que eran medidas populistas, que no estaban dentro de la línea de ortodoxia del Partido Conservador y de las líneas económicas que el Partido Conservador en Gran Bretaña siempre ha representado. Y creo que el bajar los impuestos, y el impuesto a los ricos, creyendo que iba a favorecer la inversión y que esto iba a poder mantener y darle un subsidio a los británicos que estaban sufriendo mucho de no poder llegar a fin de mes, se equivocó, una falta de un buen evaluación de la situación, ¿no? Que no es raro en este mundo. El mundo hoy día está muy desordenado y todos tienden a ordenar el desorden, ¿no? Entonces, Gran Bretaña aquí no ha sido la excepción, pero creo que es difícil mantenerse hasta el 2025 sin elecciones, de acuerdo a lo que ha pasado. Tan desordenado, como dices tú, Pablo, que algunos especulan con que puede ser el propio Boris Johnson. Eso me cuesta más creerlo, a pesar de que se puede dar. Salir. Sí, ¿sabes? Cuesta creerlo porque el tema de Boris Johnson sale por una desconfianza de los propios parlamentarios. Entonces, él supuestamente, no lo sabemos hasta que no salga el veredicto, ¿no?, le mintió a la House of Commons, al Parlamento. Entonces, en un momento de disrupción política en el país y de mucho, valgamos la redundancia, desorden, entrar con un problema ya de disputa que el Partido Laborista lo aprovecharía bastante en cuanto a mantener la palabra, a la honestidad, a la transparencia. En un mundo donde la transparencia pasa a ser un elemento esencial, pero podemos dar la excepción, ¿no? También oí que él habría dicho que por ningún motivo. Pero yo no escuché por ningún motivo. Se despidió de la Cámara como diciendo, nos vemos luego, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta pronto. Claro. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. En ese momento, Richie era... Sunak. Era el hombre de la ortodoxia y de la tradición del Partido Conservador, de los Tories, ¿no? Pero perdió la final con... Y perdió a la final porque no era el más popular dentro de los miembros del partido. Fue más popular dentro de los miembros del Parlamento. Lo cual esta vez, dada la urgencia que tienen para elegir al sucesor, que esperan que sea el lunes, con esto de haber cambiado para tener 100 respaldos. Tiene que tener 100 respaldos en los parlamentarios y después van a una base de los militantes. Que si no consigue la mayoría y no se ponen de acuerdo. Ahí irían a los militantes. Y es votación digital. Es votación digital y podrían empezar inmediatamente. Pero ellos a lo mejor pretenden que el lunes mismo, porque la incertidumbre hace que la situación en Gran Bretaña se deteriore más.
Gran Bretaña es un país que está enfrentando serias dificultades no es un país muy dependiente de la energía que importa. Hay un problema en Europa, hay una guerra en Europa, lo cual Gran Bretaña ha tenido una posición muy militante, donde se hacen los entrenamientos de los oficiales y de los militares ucranianos. Creo que hace una entrega también elementos de guerra, o sea, armamento, lo cual también puede ser objeto de discusión de opinión pública cuando el tema de las finanzas no está muy bien. Por un lado tú estás dedicado a la guerra y por otro lado la gente no termina el mes. Y viene de un problema propio que es el Brexit. Eso es. Tiene problemas de inflación importantes, tiene problemas de energía importantes, tiene problemas de mano de obra. Ahí hay otro tema. Creo que el tema de conseguir funcionarios o empleados especializados es una tarea que incluso afecta el tema de la distribución de alimentos que vienen desde Europa. Pero porque sí, no tienen... faltaban choferes de camión. Choferes de camión. Y creo que eso está golpeando mucho también a la imagen del partido, a la imagen de los gobernantes y a la imagen del Parlamento. ¿Por qué? Porque votó también el Brexit. Entonces, y tener... en este caso era una mujer que quiso incluso identificarse con Margaret Thatcher, pero que venía con unos antecedentes distintos en cuanto a haber pertenecido a distintos partidos, haber sido antimonárquica, después monárquica, que lo dijimos en su momento que eran elementos que le jugaban en contra, y al final terminó pidiendo disculpas más de una vez. Y lo que me llama la atención es que en el Parlamento, delante de todo el Parlamento, y además la full house, estaba lleno el Parlamento, ella dijo: yo no soy una desertora, soy una luchadora. Y lo dijo ayer. Ayer. Y ella sabía que en un ratito después se iba a reunir con el jefe del grupo 1922, que son los backbenchers, los que son los parlamentarios que no tienen cargo en el gobierno. Y los que al final deciden si le quitan el apoyo o no. Entonces, ese mal cálculo también demuestra falta un poco de motricidad fina, oficio, como para mantener y fijar la política, lo que te demuestra que los desafíos son muy inminentes, muy cambiantes, muy rápidos. Se levantaba en la mañana con una cosa, en la tarde había otra. Déjame preguntarte de tu experiencia en los sistemas políticos, que estuvo tan en discusión aquí por la propuesta constitucional. El sistema político tradicional, bipartidismo, ¿no es cierto?, del laborismo y conservadores, ¿hay alguna posibilidad que surja algo distinto? ¿Lo permite el sistema? Porque en mucha parte del mundo aparecen estos tipos, estos salvadores, ¿no es cierto?, de estos Superman o Superwoman, que son populistas, que arrasan con toda la razonabilidad muchas veces y generan mucha adhesión cuando el pueblo está desesperado porque no hay trabajo, hay inflación, hay desempleo, en fin. ¿Hay posibilidades que el sistema político permita la entrada de alguien que no venga de estos dos equipos, estos dos grupos políticos? Mira, siempre habría una posibilidad, no hay que ser tan categórico, hablar desde el Olimpo, esto no puede suceder. Pero ahí entra, me gustó la pregunta, porque ahí entra a jugar otras cosas, que es la tradición británica y aquí la monarquía, que tanto se ha discutido también. El tema de la monarquía constitucional es uno de los grandes fortalezas que tiene el sistema británico, e incluso no teniendo constitución escrita. Lo cual la discusión puede ir por ese lado, más que por un tema de cambio del Parlamento. Alianzas son muy raras, pero se dio. Con David Cameron, ¿te acuerdas? Hubo la alianza de los liberales democráticos con los conservadores. Entonces, eso se puede dar. Y raro, porque el bipartidismo ahí es muy importante. Fuerte. Dada la conformación del Parlamento hoy día, y dado lo que significó la discusión de la monarquía, lo veo en el corto plazo difícil. Y el nuevo rey, alguien decía, un periodista, no sé de qué diario importante, decía: mi hijo ha estado con 2 monarcas, no me acuerdo exactamente la cifra, 3 ministros de 3 chancellors, 2 primeros ministros, mi hijo tiene 4 meses, decía. O sea, esto no es propio de este país. Eso no es propio de Gran Bretaña y es lo que sucede. Yo creo que es una marca de la globalización galopante que hay y que no hay elementos como para enfrentar
la dinámica de la globalización. Como que viviéramos en un statu quo y la dinámica nos superara. Y creo que ahí es donde los sistemas entran a tallar y la institucionalidad entra a tallar cuál es la respuesta. Más allá de las personas. Más allá de las personas. Y en Gran Bretaña, donde se desordenó un poco todo, mucho tiene que ver, y que tuvo que ver en esta elección, y va a seguir teniendo que ver en el tema de las migraciones. Un país que ha sido un imperio, en el cual le tocó a ellos estar en muchas partes del mundo, ver después que venía la ola de migrantes, pero ellos lo miraron por el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad, que incluso ahora no lo pudieron cumplir, dentro del partido, la ministra del Interior, si tú te acuerdas, ayer... Que también cayó ayer. Ayer, y es una de las candidatas, segura, sí, porque es la más euroscéptica, diríamos, la que más interpreta esa salida desde Europa. Ella inventa, quizás, no sé si la palabra es la correcta, una razón para salir, diciendo que ella, claro, esgrime una razón para salir, diciendo que fue un error de ella haber usado los canales privados para traspasar documentos públicos y que eso está contra el honor y la manera de actuar en política y se va. Pero el tema era el tema de la migración, que no se le pudo cumplir, y también por un tema de la utilización del fracking, del gas que sale de la el fracking. El fracking, sí. Pablo, ¿juega algún papel el nuevo rey que está recién estrenado, ni coronado está todavía? ¿Juega algún papel? Yo creo aquí? que sí. Y yo creo que en Inglaterra quedó demostrado que en estos momentos de turbulencia quizás la figura del rey todavía no está aprobada, ¿no? Pero hagamos fuerza porque su experiencia, o démosle el valor o el beneficio de que la experiencia y la formación que tiene será capaz de conducir la monarquía por esta armonía, esta distancia, la neutralidad, para poder justamente que los políticos encuentren un buen camino y no aparezca lo que dices tú, un afuerino, un advenedizo, un populista, claro, sí, donde Europa no está libre de eso. Mira, entonces, Italia, Hungría, claro, y yo Francia creo que casi. El tema de la pregunta que se hizo cuando se produce el Brexit es si Gran Bretaña iba a ser más poderosa saliendo de Europa, o Europa iba a ser más débil, o Europa más poderosa. Yo creo que se está dando la segunda. Creo que a tu pregunta incluso, ¿puede jugar algún papel la monarquía? Creo que como poder blando de Gran Bretaña, en este caso, y como figura de unión, de unidad, y recién asumido, puede ser una figura. Incluso hay una anécdota, ¿viste? El video cuando ella llega a verlo y él le dice otra vez, tan poco tiempo. Sí. Como diciendo, estamos en crisis ya. Es un tema de que ellos son como árbitros, ¿no? Hay una distancia, la distancia del poder, de la majestuosidad de la monarquía, más allá que a algunos les guste o no les guste, existe. Probablemente obliga a ponerse de acuerdo para que no tenga que intervenir el árbitro. Exactamente. Y yo creo que más allá de que sea muy flamante el nuevo rey, la experiencia la tiene y los asesores los tendrá y los contactos y los... Dentro de los políticos hay una continuidad. Déjame por último, a tu juicio, el Cameron, que estuvo esta semana en Chile. Sí, me llamó la atención. Cameron, ¿cuán responsable es de todo una palabra muy poco despelote, muy poco sofisticada y muy poco académica, que se ha producido, que los propios ingleses están quizás impactados con lo que sucede allí? ¿Cuán responsable es, a tu juicio, desde citar un Brexit, cuando él pensó que lo iba a ganar y terminó perdiendo, y de ahí la cosa da la impresión de que se fue un poco de las manos? ¿Tú crees que tiene responsabilidad Cameron? Estuvo hasta el 16, si no me equivoco. Yo creo que la responsabilidad, más allá de la responsabilidad personal, es compartida, y creo que tiene que ver con nuestra conversación. Tiene que ver con el tema de la dinámica de la globalización y los acontecimientos, la rapidez de los acontecimientos, que como se suceden. Creo que también fue una mala decisión. Y eso no es solo los ingleses. Las malas decisiones y las malas evaluaciones los hacen en todos los países y en todas partes del mundo. Y creo que aquí hay un tema también de Liz Truss, que había un cambio generacional en Gran Bretaña. Ella representaba una nueva manera de hacer política que no resultó, quizás por un mal assessment, por una mala evaluación. Y creo que si hay que decir algo de Cameron, yo creo que Cameron tenía
a partir de él y de esa mala evaluación de lo que podía ser el apoyo, nace toda esta seguidilla y esta saga de cambios en Gran Bretaña que empieza a ser un poco inestable y que tiene consecuencias no solo para Gran Bretaña, sino que para toda Europa, y muy importante de cara a la Alianza Atlántica con Estados Unidos, que está en este momento comprometida en una guerra en Europa. Y bueno, elecciones parlamentarias que vienen, de congresistas que viene ahora. Exactamente. Con una reelección eventual de Biden que tiene sus complicaciones personales y políticas. En ninguna parte está simple la cosa. No está simple la cosa, y creo que parece ser que Gran Bretaña sigue teniendo esa particularidad de que entró a Europa, salió de Europa, pelea con Europa, pero siempre va a seguir con debilidades o con inestabilidades, siendo una referencia en política por lo menos, y aquí se ha dado cuenta que una mala decisión puede traer unas consecuencias ahora muy abruptas y muy rápidas. No hay mucho espacio como para maniobrar cuando te has equivocado con esa magnitud. Pablo Cabrera, ex embajador en el Reino Unido y embajador en otros lugares también. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ti, Matías. Encantado. Pausa y volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública. Revisamos nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl. Veamos qué es lo que destaca en este momento. 31 femicidios consumados y 129 frustrados se han registrado durante 2022. Uno ve un número y dice, son números. Pero cuando uno ve a las personas que están detrás de ese número, se encoge el alma. 31 femicidios consumados. Y pudieron haber sido 129 mujeres más. Bueno, detalles en 24horas.cl. Revisemos el tiempo. En este momento, la región metropolitana está con 17 grados y 4 décimas y el cielo está despejado, pero mañana, viernes y sábado, el pronóstico indica lo siguiente. Despejado mañana, con 26 grados de máxima probable, pero el sábado se muta a parcial, pero con más temperatura, 29 grados de máxima probable si usted está planificando algo para el sábado. Revisamos otras dos regiones. Otras localidades de Chile, Viro Valle, la región de Coquimbo al interior, despejado, 27 grados de máxima probable. Y en La Unión, región de Los Ríos, provincia de Ranco, despejado, máxima probable, 15 grados. ¿Qué escuchamos? Después de varios anuncios en sus redes, Shakira, la colombiana, lanzó una nueva canción. El tema se llama Monotonía y cuenta con la colaboración